La vida del Papa San Lucio I, un testamento de fe y resistencia en tiempos de persecución. Introducción a la figura del Papa San Lucio I. En el vasto y complejo tapiz de la historia eclesiástica, el Papa San Lucio I emerge como una figura crucial durante uno de los periodos más turbulentos para la Iglesia primitiva, la era de las grandes persecuciones romanas. Su breve pero significativo pontificado, que se extendió desde el 25 de junio de 253 hasta su muerte el 5 de marzo de 254, marcó un momento decisivo en la consolidación de la autoridad papal y en la resistencia cristiana frente al imperio pagano. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros papas o santos, su vida encierra una profunda lección de coraje, fidelidad y liderazgo espiritual en medio de una sociedad hostil. Lucio nació en Roma probablemente a comienzos del siglo III, en un entorno social y político caracterizado por la inestabilidad política, las guerras civiles y la creciente hostilidad hacia los cristianos. En ese contexto, la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos. Por un lado, luchaba por mantener la unidad doctrinal y moral entre sus fieles. Por otro, tenía que sobrevivir a las campañas de represión ordenadas por emperadores como Decio y Valeriano, quienes veían en el cristianismo una amenaza al orden establecido. Fue precisamente bajo esta última ola de persecuciones cuando Lucio asumió el liderazgo de la Iglesia romana, heredando un rebaño dividido y perseguido, pero también profundamente comprometido con su fe. Su elección como papa no fue sencilla. Tras la muerte del Papa Fabián en enero de 250, la sede romana quedó vacante durante varios meses debido a las dificultades derivadas de la persecución imperial. Durante este periodo, muchos cristianos fueron arrestados, torturados o ejecutados por negarse a rendir culto al emperador, y otros cedieron a la presión y ofrecieron sacrificios públicos a los dioses romanos. Esta situación generó tensiones dentro de la comunidad cristiana sobre cómo tratar a los lapsi, aquellos que habían apostatado durante la persecución y deseaban regresar a la comunión eclesiástica. El debate sobre la penitencia y la reconciliación fue uno de los principales temas teológicos y pastorales de la época, y San Lucio tuvo que navegar entre posiciones radicales y más conciliadoras para mantener la unidad de la Iglesia. A pesar de la brevedad de su pontificado, San Lucio dejó una huella duradera en la historia de la Iglesia. Su firmeza ante la persecución, su defensa de la ortodoxia doctrinal y su visión pastoral lo convierten en un modelo de liderazgo cristiano. Este artículo busca explorar en detalle su vida, desde sus orígenes hasta su muerte, pasando por su papel en la Iglesia y su legado histórico y espiritual. Origen y primeros años de vida. San Lucio I nació en Roma en algún momento entre los años 190 y 210 después de Cristo, en una época en que el Imperio Romano estaba atravesando una profunda crisis política, económica y social. La ciudad de Roma, aunque aún era el centro simbólico del mundo mediterráneo, había comenzado a perder su preeminencia militar y administrativa, mientras nuevas dinastías surgían y caían con rapidez. Las invasiones bárbaras, las revueltas internas y las luchas por el poder entre generales y emperadores marcaron la década de los años 200, creando un clima de inestabilidad que afectó tanto a la población civil como a las instituciones religiosas. Aunque no se tienen registros precisos sobre la familia de origen de Lucio, todo indica que provenía de una clase media urbana, quizás incluso de descendientes de antiguas familias romanas que habían mantenido cierta influencia local. No hay evidencia de que haya pertenecido a la aristocracia senatorial ni a las clases más altas del cursus honorum romano, lo cual sugiere que su ascenso dentro de la Iglesia se debió más a sus virtudes personales y su compromiso con la fe que a conexiones políticas o privilegios sociales. Durante su juventud, Lucio vivió en un ambiente donde el paganismo seguía siendo la religión oficial del Estado, pero donde también existía una pluralidad de cultos mistéricos, filosofías helenísticas y movimientos religiosos que competían por la atención de la población. El cristianismo, aunque minoritario, ya se había establecido firmemente en Roma, con comunidades organizadas y estructuras rudimentarias de gobierno eclesiástico. Es posible que Lucio haya tenido contacto temprano con estas comunidades, quizás a través de familiares o amigos que profesaban la fe cristiana. Su conversión al cristianismo no está documentada con exactitud, pero dado que llegó a ocupar cargos importantes dentro de la jerarquía eclesiástica, es muy probable
que haya sido educado desde joven en la doctrina cristiana y que haya participado activamente en la vida de la iglesia local. En aquella época, el proceso de formación de los líderes cristianos incluía estudios bíblicos, catequesis y una vida de servicio pastoral que preparaba a los futuros obispos para sus responsabilidades espirituales y administrativas. El hecho de que Lucio haya sobrevivido a varias oleadas de persecución antes de convertirse en papa indica que pudo haber desarrollado habilidades de discreción y organización necesarias para operar en un entorno hostil. También es probable que haya estado involucrado en redes de apoyo a los cristianos perseguidos, ayudando a ocultar a los fugitivos, coordinando reuniones clandestinas y asegurando la continuidad de la liturgia y la caridad cristiana en momentos de peligro extremo. Estas experiencias tempranas moldearon su carácter y su visión pastoral, preparándolo para enfrentar los desafíos que encontraría una vez ascendido al solio pontificio. Su vida antes del papado, aunque envuelta en cierta oscuridad histórica, refleja el perfil de un hombre profundamente comprometido con su fe, dispuesto a arriesgar su seguridad personal por defender los principios cristianos en un mundo que los consideraba subversivos. Ascenso al papado y contexto histórico. El camino de San Lucio hacia el papado estuvo marcado por la tensión política y religiosa que caracterizó la primera mitad del siglo III. Tras la muerte del Papa Fabiane en enero de 250, la sede romana quedó vacante durante casi 3 años debido a la intensificación de la persecución imperial bajo el reinado de Decio, 249-251. Este emperador, consciente de la creciente influencia del cristianismo en diversos sectores de la sociedad romana, lanzó una campaña sistemática contra los seguidores de Cristo, exigiendo que todos los ciudadanos rindieran homenaje público a los dioses tradicionales del panteón romano. Quienes se negaban a hacerlo eran arrestados, torturados o ejecutados, y muchos obispos y líderes eclesiásticos encontraron la muerte en este periodo. Durante estos años de vacancia papal, la comunidad cristiana romana sufrió divisiones internas. Algunos cristianos, sometidos a la presión del Estado, aceptaron realizar actos de idolatría para salvar sus vidas, mientras que otros resistieron hasta el martirio. Esta situación generó un intenso debate sobre cómo tratar a los lapsi, es decir, aquellos que habían abandonado la fe temporalmente y deseaban regresar a la comunión eclesiástica. Dos posturas predominaron. Por un lado, los rigoristas, liderados por Novaciano, quien proclamó ser papa rival en 251, defendían que los lapsi no podían ser readmitidos jamás. Por otro, los moderados, encabezados por Cornelio, quien finalmente fue reconocido como papa legítimo en 251, sostenían que los arrepentidos merecían una segunda oportunidad después de cumplir con un proceso de penitencia pública. Tras la muerte de Cornelio en 253, surgió nuevamente un período de interregno papal, durante el cual la Iglesia romana debía elegir a su nuevo líder. Fue en este contexto que Lucio fue llamado a ocupar la sede de Pedro. Su elección no fue inmediata ni unánime, ya que algunos sectores de la comunidad cristiana aún mantenían posturas divisivas respecto a la penitencia y la pureza moral de la Iglesia. Sin embargo, Lucio logró ganar el apoyo de la mayoría de los fieles gracias a su reputación de sabiduría, equilibrio y fidelidad a la doctrina tradicional. Al asumir el papado, Lucio heredó una iglesia dividida y perseguida, pero también una institución que había demostrado una notable resiliencia ante la opresión. Bajo su liderazgo se enfocó en restaurar la unidad interna, promoviendo una visión pastoral que permitiera la reconciliación de los pecadores arrepentidos sin comprometer los fundamentos doctrinales de la fe. Además, tuvo que enfrentar la continua hostilidad del Estado romano, especialmente bajo el reinado de Valeriano, 253 a 260, quien inició una nueva campaña de represión contra los cristianos en 257. La elección de Lucio como papa no solo representó un gesto de esperanza para los cristianos romanos, sino también un mensaje claro de resistencia espiritual frente a la opresión imperial. Su breve pero impactante pontificado sería recordado como un momento crucial en la historia de la Iglesia, en el que la fidelidad a Cristo se mantuvo firme incluso en medio de la tormenta. Políticas pastorales y decisiones teológicas. Una de las principales preocupaciones de San Lucio durante su breve pontificado fue la restauración de la paz y la unidad dentro de la Iglesia romana, particularmente en relación con el tema de los lapsi, es decir,
Los cristianos que habían apostatado durante las persecuciones y deseaban regresar a la comunión eclesiástica. Esta cuestión había generado divisiones profundas en la comunidad cristiana desde los días del Papa Cornelio, quien se había enfrentado directamente a Novaciano, un rigorista que sostenía que los lapsi no deberían ser readmitidos bajo ninguna circunstancia. Lucio, heredero de esta disputa, tomó una postura clara, defendió la posibilidad de la reconciliación, siempre y cuando los penitentes cumplieran con un proceso de arrepentimiento sincero y público. Esta decisión no fue bien recibida por todos. Los sectores más estrictos de la Iglesia, que aún mantenían posturas novacianas, criticaron a Lucio por lo que consideraban una flexibilidad excesiva. Sin embargo, para Lucio, la misericordia divina era un principio fundamental que no podía ignorarse. Su enfoque reflejaba una comprensión más amplia de la salvación, en la cual incluso aquellos que habían fallado en momentos de prueba podían encontrar redención mediante la gracia de Dios y la intercesión de la comunidad cristiana. Además de su postura sobre la penitencia, Lucio también se dedicó a fortalecer la estructura organizativa de la Iglesia romana. Entendiendo la importancia de mantener una jerarquía sólida y coherente, trabajó para reforzar la autoridad del Papa como cabeza espiritual de la comunidad cristiana. Esto incluyó la promoción de un sistema de comunicación más eficiente entre las distintas comunidades cristianas de Italia y el Mediterráneo occidental, así como la supervisión de la administración de los recursos destinados a la caridad y el cuidado de los pobres y perseguidos. Otra de sus decisiones notables fue su enfoque en la educación teológica de los nuevos conversos, reconociendo que la falta de conocimiento doctrinal había llevado a muchos cristianos a caer en errores o a sucumbir ante la presión del Estado. Lucio impulsó programas de enseñanza bíblica y catequesis que permitieran a los fieles entender mejor su fe y estar preparados para defenderla. Esta medida no solo fortaleció la identidad cristiana en un entorno hostil, sino que también contribuyó a la formación de futuros líderes eclesiásticos que continuarían su labor después de su muerte. Desde el punto de vista teológico, Lucio también se pronunció sobre cuestiones doctrinales que afectaban la unidad de la Iglesia. Aunque no se tienen registros detallados de sus escritos teológicos, sí se sabe que rechazó cualquier forma de herejía que pusiera en peligro la ortodoxia cristiana. En particular, se opuso firmemente a las ideas que negaban la divinidad de Cristo o que minimizaban la importancia de la resurrección, dos temas centrales en la fe cristiana. Su insistencia en la doctrina tradicional ayudó a mantener la cohesión teológica de la Iglesia romana en un momento en que múltiples corrientes heterodoxas buscaban ganar adeptos. En conjunto, las políticas pastorales y teológicas de San Lucio reflejaron su visión integral del liderazgo eclesiástico. Una combinación de firmeza doctrinal, compasión pastoral y pragmatismo administrativo. Aunque su tiempo en el papado fue breve, sus decisiones dejaron una marca duradera en la Iglesia, sentando las bases para una comunidad más cohesionada y preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Relaciones con figuras clave de la Iglesia. Durante su breve pontificado, San Lucio mantuvo relaciones complejas con algunas de las figuras más influyentes de la Iglesia primitiva. Entre ellas destacan Hipólito de Roma, Novaciano y otros líderes eclesiásticos que, aunque compartían la misma fe, tenían visiones diferentes sobre cómo debería organizarse y gobernarse la comunidad cristiana. Estas interacciones no solo definieron gran parte de su gestión como papa, sino que también reflejaron las tensiones internas que enfrentaba la Iglesia en un momento de transición y crisis. Una de las figuras más relevantes con las que Lucio tuvo que lidiar fue Novaciano, quien había sido ordenado diácono por el Papa Fabián y posteriormente se autoproclamó Papa rival en 251 tras la elección de Cornelio. Novaciano era un teólogo riguroso y un defensor de una visión estricta de la moralidad cristiana, argumentando que los lapsi, aquellos que habían apostatado durante la persecución de Deciano, deberían ser readmitidos jamás en la comunión eclesiástica. Esta postura contrastaba directamente con la visión más compasiva de Lucio, quien, como papa legítimo, defendía la posibilidad de la reconciliación a través de la penitencia sincera. Novaciano no solo rechazó la autoridad de Lucio, sino que también intentó ganar apoyo entre los cristianos más conservadores, formando un grupo separado que rechazaba la legitimidad del Papa romano. Esta ruptura generó una división dentro de la Iglesia de Roma
que ya estaba debilitada por la persecución imperial. Aunque Lucio hizo lo posible por mantener la unidad, reconoció que algunos miembros de la comunidad no estaban dispuestos a ceder en sus posturas, lo que llevó a la formación de una pequeña secta novaciana que persistiría durante varias décadas. Otro personaje importante con el que Lucio interactuó fue Hipólito de Roma, aunque en este caso las tensiones no eran tan dramáticas como las que enfrentaba con Novaciano. Hipólito, aunque crítico de algunos papas anteriores como Calixto I, también fue un teólogo influyente que contribuyó al desarrollo de la doctrina cristiana. Durante el pontificado de Lucio parece haber mantenido una postura más neutral, aunque seguía defendiendo una visión más estricta de la disciplina eclesiástica que la adoptada por el Papa. A pesar de esto, no hay evidencia de una confrontación abierta entre ambos, lo que sugiere que Lucio pudo haber buscado evitar conflictos innecesarios con figuras influyentes como Hipólito. Más allá de Roma, Lucio también mantuvo correspondencia con otros obispos de las provincias occidentales, especialmente en África y Galia, donde la Iglesia enfrentaba problemas similares en cuanto a la readmisión de los lapsi y la resistencia a la persecución imperial. Uno de los contactos más significativos fue con Cipriano de Cartago, un obispo africano que jugó un papel central en los debates sobre la penitencia y la autoridad del Papa. Aunque Cipriano no siempre estuvo de acuerdo con la posición romana, reconoció la importancia de la sede de Pedro como un punto de referencia espiritual y doctrinal. Las interacciones de Lucio con estas figuras reflejan las complejidades de la Iglesia primitiva, donde la búsqueda de la unidad a menudo chocaba con diferencias teológicas y morales profundas. Aunque su pontificado fue breve, su capacidad para negociar entre posturas contrapuestas y mantener cierto grado de cohesión dentro de la Iglesia demuestra su habilidad como líder espiritual en un momento de gran incertidumbre. Legado y canonización. El legado de San Lucio. Primero trasciende los límites de su breve pontificado y se inscribe en la historia de la Iglesia como un ejemplo de resistencia, compasión y liderazgo espiritual en tiempos de crisis. Aunque su vida fue corta y su gestión como papa apenas superó los 8 meses, sus decisiones pastorales y teológicas dejaron una huella duradera en la evolución del cristianismo primitivo. Su enfoque equilibrado hacia la penitencia, su defensa de la ortodoxia doctrinal y su compromiso con la unidad de la Iglesia son aspectos que han sido reconocidos a lo largo de los siglos como fundamentales para el desarrollo de la institución eclesiástica. Uno de los mayores aportes de San Lucio fue su visión inclusiva de la comunidad cristiana, en un momento en que muchas voces clamaban por una exclusividad moral que hubiera excluido a muchos fieles arrepentidos. Al defender la posibilidad de la reconciliación para los lapsi, Lucio no solo mostró una profunda comprensión de la misericordia divina, sino que también sentó las bases para una práctica sacramental que seguiría evolucionando en los siglos posteriores. Su enfoque, aunque criticado por algunos sectores más radicales, fue fundamental para mantener la cohesión de la Iglesia romana en un periodo de gran división interna. Desde el punto de vista institucional, Lucio también contribuyó a reforzar la autoridad del Papa como líder espiritual supremo de la Iglesia. En un contexto donde surgían rivales como Novaciano, su capacidad para mantenerse firme en su rol y defender la primacía de la sede romana fue crucial para la continuidad de la estructura eclesiástica. Además, su trabajo en la organización de la catequesis y la administración de los recursos de la comunidad cristiana ayudó a consolidar una base más sólida para la supervivencia de la Iglesia en tiempos de persecución. Su canonización como santo no ocurrió de inmediato, ya que durante los primeros siglos del cristianismo no existía un proceso formal de beatificación y canonización como el que se desarrollaría más tarde en la Edad Media. Sin embargo, su memoria fue honrada desde muy pronto por la comunidad cristiana, especialmente en Roma, donde se le reconoció como mártir y pastor fiel. La tradición oral y los escritos de historiadores eclesiásticos posteriores, como Eusebio de Cesarea y San Jerónimo, contribuyeron a perpetuar su figura como un papa que dio su vida por la fe. Hoy en día, San Lucio Pinés es recordado en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica el 5 de marzo, fecha en que se cree murió martirizado durante la persecución de Valeriano. Su festividad no solo sirve como un recordatorio de su entrega heroica, sino también como una celebración de los valores que representó: la fidelidad a la verdad doctrinal, la compasión hacia los pecadores y el coraje para mantener la fe en medio de la adversidad.
Su legado sigue siendo relevante en la reflexión contemporánea sobre el papel del Papa como guía espiritual y mediador de la gracia divina, especialmente en contextos de crisis y división. Conclusión. San Lucio I en la historia de la Iglesia. San Lucio I representa un capítulo esencial en la historia de la Iglesia primitiva, no solo por su breve pero significativo pontificado, sino por la manera en que enfrentó los desafíos de su tiempo con valentía, sabiduría y compasión. En un mundo donde los cristianos eran perseguidos por su fe, donde las divisiones internas amenazaban con fragmentar la comunidad eclesiástica y donde las decisiones teológicas tenían repercusiones prácticas inmediatas, Lucio supo navegar entre las tensiones y mantener un rumbo claro basado en la fidelidad a Cristo y al magisterio de la Iglesia. Su enfoque pastoral hacia los lapsi, su defensa de la doctrina tradicional y su resistencia ante la persecución imperial lo convierten en un modelo de liderazgo espiritual en tiempos de crisis. Aunque su figura no siempre ha recibido la atención que merece, su vida y obra iluminan aspectos cruciales del desarrollo del cristianismo en uno de sus periodos más difíciles. Más que un simple administrador de la Iglesia, Lucio fue un pastor que comprendió la necesidad de equilibrar la justicia con la misericordia, la ortodoxia con la caridad y la resistencia con la sabiduría diplomática. En la actualidad, San Lucio I sigue siendo una figura relevante tanto para la historia de la Iglesia como para la espiritualidad cristiana. Su canonización y su festividad anual son un testimonio de cómo incluso un papa de corto mandato puede dejar un legado perdurable. En un mundo que sigue enfrentando divisiones, persecuciones y desafíos morales, la vida de San Lucio ofrece una lección profunda sobre la importancia de la unidad, la fidelidad y la esperanza en medio de la adversidad.